falta un tornillo, que venga un mecánico. ¿Para qué, don Carlos? A ver si te puede arreglar. Bienvenidos a esta nueva emisión de El Tornillo, aquí por el canal de la ciudad. Profe, ¿Cómo estamos? Qué pregunta, ¿no? qué pregunta. Luis, empecemos por algo que nos sorprendió a todos, o no tanto, que fue este dato de pobreza. Como ustedes saben, las estadísticas en la Argentina, bueno, son elementos que permiten confirmar cosas que todos Todos sabíamos. sabemos, es cierto. Y aparte, entre 48 y 52, ¿qué diferencia hay? Ya, la Pero pobreza, cuando lo ves el número, ¿no es cierto? claro, llama la atención, te impacta, ves los desagregados, muchos, la mayoría de chicos, en fin, la situación naturalmente de los jubilados. Ahí aparecen algunos interrogantes, ¿no? El primero, más importante, no es la primera vez que la Argentina tuvo una situación parecida, nos pasó en el 2002. Ahí la recuperación, Había pasado antes del, ¿no es cierto? El bueno, 89. con la hiperinflación, las recuperaciones fueron muy rápidas, ¿no? La pregunta Sí. es, ¿pasará lo mismo ahora o no? Bueno, a ver, si uno tuviera la respuesta de lo que va a suceder en el futuro, estaríamos en el casino apostando, ¿no? Sí. Entonces, uno espera que sí. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Me parece que en los otros casos fue un estallido, ¿no es cierto? Fue no va más sistémico, ¿no? Producto, en los dos casos, digamos, de la falta de dólares. Hoy tenemos falta de dólares, tenemos cepo, tenemos toda una serie de limitaciones, forceps, ¿no es cierto? Y esta cuestión inédita de un blanqueo que se mantiene dividir, ¿no? Pasamos a ser un paraíso con, bueno, los 4 climas. Entonces la cuestión es que estamos ante otra situación, no tenemos un estallido, tenemos una resolución vía ajuste por primera vez que cae en la responsabilidad de un gobierno que fue votado para eso. Antes, ante la impotencia de los propios políticos que decían, yo consulto las encuestas, no puedo ir contra esto, Claro. se dejaba que la crisis hiciera ese trabajo sucio. Hoy el trabajo sucio lo está haciendo el presidente y lo adelantó. De alguna manera, está bien, dijo que le iba a pagar la casta finalmente somos todos, como era así, y como la misma casta que somos todos sabíamos. Claro. Ahí no hay sorpresas. Entonces me parece que esto tiene que ver también con la erosión que está sufriendo el presidente en las encuestas, ¿no es cierto? Que dependerá del rebote, si lo hay, ¿no es cierto? Porque acá tenemos un problema. La misma forma de resolución de este ajuste está de alguna manera conspirando para el rebote. ¿Por qué? Porque vos tenés el cepo y para que haya rebote tiene que haber dólares, ¿no es cierto? Tienen que venir dólares. Si no vienen dólares que no solamente el blanqueo, viste que son dólares que se han fugado, vuelven un ratito y se vuelven a guardar, Así ¿no? es. Ahora, lo interesante es que después de la hiperinflación tuvimos este vuelco promercado, después de la caída de la convertibilidad, un vuelco proestatista, ahora aparentemente vuelve el péndulo a Totalmente. esta inclinación promercado. Claro, con la diferencia que la Argentina reputacionalmente está mucho peor, ¿no? Pues ya defaulteaste otra vez la deuda, confiscaste los Así depósitos, es. tenés situaciones judiciales muy complicadas. ¿Te parece que eso puede retrasar esa recuperación, impedirla, obstaculizarla? ¿O con el RIGI ahí hay una a nivel... Bueno, mira, obviamente la situación es mucho más compleja. ¿Por qué? Porque las cuestiones de una crisis virulenta es como reducen la cuestión a uno y te transforman la salida en una salida, vamos a decirlo como lo diría el presidente, óptimo paretiana. ¿Qué significa esto? Que podés mejorar la situación de algunos sin empeorar la de los demás. Porque, Claro. viste, como todos estamos con el agua acá, hasta los ricos y los pobres, viste, salen de la asfixia. El tema es cuando dejás esas situaciones donde ya empiezan a generarse ganadores y perdedores. Claro. ¿No es cierto? Yo lo que digo que esta situación, digamos, de una salida a una situación compleja, lo que está mostrando es que, por ejemplo, en vez de haber quedado abaratado el país por una crisis como tuviste en el 89, como tuviste en el 2001, ahora, por la misma modalidad de salir, se está encareciendo, ¿no es cierto?, en términos de dólares. Entonces vos tenés menos ingresos, más caro en dólares, y tenés este problema entonces del rebote, que es lo que está por verse y cómo lo instrumenta el gobierno. Por eso le están pidiendo que salga del cepo. Ahora, salir del cepo con los pesos puede ser, digamos,
que suceda lo que sucedió antes. La gente se va todo al dólar y si no hay dólares, el precio del dólar es infinito. Justamente Qué tema, ¿no? Menos mal que no somos gobierno. El otro día, con el presidente en Nueva York por la Asamblea General de Naciones Unidas, él se juntó con algunos inversores, con algún empresario, bueno, y volvió a ratificar esta idea de el cepo se queda hasta que básicamente no tengamos inflación, Sí. ¿no? Bueno, claro, es interesante, ¿no? ¿Quién la va a traer si no la puede sacar, no? Bueno, pero ahí me pasó algo muy interesante, porque hablo con mis amigos, algunos amigos tuyos, economistas, heterodoxos, ¿y qué te dice? Qué bien que nos saca el cepo. Sí, el claro. cepo vuela Bueno, el tipo. un poco lo que decía yo, que digamos, Y de ortodoxo no tengo nada. Y hablas con los Kachanowski, este mundo, con economistas más liberales, te dice, ¿cómo puede ser que lo nos salga el remonte. cepo? Claro. Bueno, O Caballo, ¿no? Que se la juegue y salga. La verdad que el problema es cómo se dan las cosas, no es lo que uno quiere hacer, ¿no es cierto? Y en esta Argentina compleja, el presidente, la forma que tuvo, digamos, de hacer el ajuste voluntario, fue a través de lo que se llama la licuadora, que es más admisible que la motosierra, porque digamos, vos seguís ganando, te mejoran inclusive el salario, pero retrasado de la inflación. Entonces, él pegó un pico inflacionario por una suba del dólar y ahora, al subir el dólar se lo dejó ahí. ¿Entendés? Digo, el problema. Entonces, después quedó esclavo de ese dólar alto, devaluado 2% por mes. Luisito, como todos sabemos, el conflicto tal vez más importante que tiene ahora la sociedad argentina involucra a las universidades. En un ratito vamos a charlar con uno de los principales protagonistas. No se vayan, esto es El Tornillo, aquí en el canal de la ciudad. Vamos al desarrollo del programa. No puede un funcionario público levantarse a la mañana y porque sí agredir a otro. Lo que el gobierno eligió hacer fue empezar a asfixiar de a poquito, mes por mes, el salario de los profesores universitarios. Insisto todo el tiempo en que este reclamo hay que hacerlo con las aulas abiertas, llenas de alumnos. Nuestro invitado esta noche es Emiliano Jacobiti. ¿Cómo están? Un gusto. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Hola. Emiliano es contador recibido en la Universidad de Buenos Aires, vicerrector de la misma casa de estudios, fue diputado nacional por la Unión Cívica Radical, inició su carrera política en Franja Morada y fue presidente de la Federación Universitaria de Buenos Aires. Está con gusto tenerte, gracias por estar otra vez con nosotros. Gracias por invitarme y así que nada, vamos a pasar un buen momento. Contanos en qué consiste el conflicto otra vez con las universidades en el Candelero. ¿Qué era esta ley? ¿Por qué el presidente va a vetarla? ¿Y cómo sigue esto? A ver, lo primero... Usamos de cronista, ¿eh? ¿Sos cronista nuestro? Lo primero que pasó es que a principio de año, después de la multitudinaria marcha El 26 de abril. que todos vimos, muchos participamos, las universidades públicas lograron resolver una urgencia, que eran los gastos de funcionamiento. Okay. Pero en ese momento, cuando se reclamaban el presupuesto universitario, se dejaba en claro que los gastos de funcionamiento, que para que la gente lo tenga claro, tiene que ver con las cosas básicas para poner en funcionamiento las aulas. O sea, sin eso cerraba las puertas. Sin eso no puedes abrir. Pero es el 10% del presupuesto universitario, porque el presupuesto universitario, la gran mayoría son los salarios de los profesores y investigadores y el resto de los trabajadores, que en el caso de la universidad son los no docentes. En ese momento se resolvió la parte de los gastos de funcionamiento y todos dijimos, cuidado, porque lo que el gobierno no pudo hacer de golpe, que es cerrar la universidad, va a intentar hacerlo, va a intentar que la inflación haga su trabajo mes a mes. Y hoy, después de 9 meses, los profesores universitarios y el resto de los trabajadores perdieron aproximadamente entre el 43 y el 37% del valor adquisitivo de su salario. Salario que ya de por sí venía golpeado, esto es así, pero que nunca desde la democracia hasta ahora, en tan poco tiempo se devaluó tanto. Y hoy te quedan trabajadores universitarios, por ejemplo, un no docente, un empleado administrativo, la categoría más baja, que es la que más hay, cobra de bolsillo, si no tiene antigüedad, 420.000 pesos. Te vas al otro extremo, un docente, un profesor de una facultad, con dedicación exclusiva, ¿sí? Trabaja
8 horas los 5 días de la semana, está cobrando de sueldo básico 860.000 pesos. Uno por debajo de la línea de la indigencia y el otro por debajo de la línea de la pobreza. ¿Qué produce esto? Que hay docentes que ya no están. El otro día el decano de la Facultad de Veterinaria de la universidad decía, este año se fueron 48 docentes, la mayoría con máximos estudios, posgrados, tesis. ¿Por qué? Porque una cosa es pedirle a alguien que haga un esfuerzo, que cobre un poquito menos porque está trabajando en la mejor universidad del país, en el caso de la UBA, ¿no? Y que te da un prestigio y que vos te formaste ahí en muchos casos, entonces es como una devolución. Otra cosa es pedirle que no lleguen a fin de mes y que no tengan cubiertas las necesidades básicas, a ver, para poder vivir dignamente. Entonces, ¿qué está pasando? Hay una búsqueda desmedida por parte de la educación privada de docentes. Yo el que más conozco, porque vengo de ahí, doy clase ahí, de la Facultad de Económicas. Hoy las universidades privadas ofrecen 3 hasta 4 veces más por el mismo trabajo y en algunos casos ahora llegan a decir que aunque tenga dedicación semi-exclusiva, no puede dar clase en la universidad pública donde se formó porque lo toman como competencia. Claro. Sí, sí. Ni hablar los investigadores, ni hablar las facultades con más dedicaciones exclusivas que tienen no solamente que dar clases, sino investigación, ¿no? Esto nos pasa mucho en la Facultad Económica y en la carrera de Economía. Y hoy, por ejemplo, ya sabemos que el año que viene la oferta académica no va a ser la misma. ¿Por qué? Porque hay docentes que a la SEDES te dicen, mira, yo no puedo ir, no me pidas que vaya a la SEDES, porque encima el transporte aumentó un montón. Sí, piden que les concentre, no digo, Claro, profesor a ver, titular de política argentina, piden los ayudantes que les concentren las clases en un solo día para poder viajar. Claro. A ver, ¿Cierto? por supuesto. Ya antes, y lo mismo pasa con los estudiantes. Los estudiantes antes venían todos los días de la semana, 2 horas, 3 horas. Muchos son estudiantes, trabajadores que estudian. Claro. Hoy tratan de concentrar toda la cursada en un día para ir menos días por el costo del transporte. La calidad se va a ver drásticamente afectada por esto. Imagínate que un residente del hospital de clínicas, alguien que estudió medicina, que es una profesión estratégica en la Argentina, que faltan médicos en el país, se va a terminar de formar a la residencia de un hospital y está cobrando 730.000 pesos. ¿No? Bueno. Es el mejor hospital, probablemente, está en la ver, escuela, atendían ahí, pero en los colegios universitarios, los más conocidos son Sí. el Pellegrini y el Buenos Aires. de pie, perdón. Hay otros, Dios no sé si de pie por el Pellegrini o por el Por el Buenos Buenos Aires. Aires. Bueno, yo por el Pellegrini. Pero ¿sabés qué está pasando? ¿Sabés qué está pasando? Los docentes dejan las horas. Porque a fin del año pasado, un docente en tu ex colegio en el Buenos Aires cobraba el 20%. Egresás, pero no te vas nunca. Por eso. Pero Sigue siendo mi colegio. cobraba el 20% Bueno, más a eso vamos. que en la ciudad y ahora cobra el 30% menos. Increíble. Saco, hay una solución obvia, que es que el gobierno obviamente disponga un aumento del presupuesto. El presidente aparentemente iba a ofrecer algo como para evitar que se profundice el conflicto. ¿De cuánto debería ser el aumento de la partida como para que haya algún tipo de solución de compromiso o dar un horizonte? Mirá, la ley que se sancionó, Sí. a ver, durante todo este año, a los trabajadores universitarios, a los profesores, se los vino castigando con las paritarias, que no fueron paritarias porque fueron acuerdos unilaterales, hasta llegar a un punto de que la diferencia entre el ajuste que se le hizo a un empleado que trabaja en el Ministerio de Educación y el ajuste que se le hizo a alguien que da clase en una universidad, bueno, al de la universidad es casi el doble. ¿Sí? Es casi el doble cuando vos tenés una decisión política que llevas adelante de que, estás dando a entender que estás despreciando lo que para muchos, como yo, por ejemplo, es lo único estratégico, la única inversión estratégica que hace la Argentina, por la cual se justifica que pagues los impuestos. A ver, mis hijos van a la universidad pública y te puedo asegurar que la única cosa, por los impuestos que pagué y pago toda mi vida, que el gobierno me dio de calidad, donde yo elijo que vayan, o ellos eligen ir a la pública y no a la privada, es la universidad.
En todo el resto, salvo un colegio universitario, el Estado se va a marzo en cuanto a cómo funciona. Ahora, Bueno, todas la estas cosas salud en que algunas dijiste- provincias funcionan bien, Sí. que también Bueno, sí, son bien públicos. ¿no? depende de la capacidad que tengan. a ver, hay excepciones. Hay excepciones. Hay excepciones. Estamos hablando de ¿no? nacional, Y educación. también en las escuelas secundarias tenés algunas excepciones. También. Pero Claro. si te fijas en la ciudad de Buenos Aires, que es la ciudad más rica del país, ¿sí? ¿Podemos decir que la escuela secundaria y la primaria, de tanto el promedio de la pública y la privada, tienen la misma calidad? Yo creo que no, es falso. No. A todos nos duele decirlo, pero es No. así. Lamentablemente. Ahora, todo esto que dijiste, Jacobite, no puede estar desconocido por el gobierno nacional. Entonces, pareciera ser que hay una intención de vaciar a la universidad pública de su rol central en la educación y trasladarlo a las universidades privadas. ¿Esto O- es ideología o es...? O hay algo alternativo que yo tengo como hipótesis y hablé ver. con algún funcionario y es que arancelen. O sea, que tengan una fuente complementaria de ingresos como para, bueno, ¿Es que? arancelar con una cosa a veces simbólica, a veces Bueno. un poquito más alta. Bueno, son discusiones que muchas veces pasaron en la Sí, claro. Argentina. A ver, lo primero que está haciendo el Estado es quitarle legitimidad a algo que ya la sociedad le mostró que la tiene. ¿Sí? Porque cuando vos querés o privatizar, como vos decías, o arancelar, o cerrar algo público que funciona bien, lo primero que necesitas hacer es sacarle la legitimidad que tiene ante la sociedad para que no lo defienda. Claro. Entonces, lo empezás a desfinanciar de a poquito. Es medida. ¿Sí? A esmerilar. No funciona el fusilamiento, Bueno, funciona la asfixia. claro, no pudiste hacerlo de golpe, ahora vas de a poquito, que se vayan los docentes, Claro. que las universidades privadas no lo dejen dar clase en la UBA. Ah, por eso un secretario de asuntos universitarios que es hostil, que ¿no? Acá No, se a opera ver, por todos lados. son decisiones que uno toma. Totalmente. Digo, a ver, Y no, ese es no el es un punto. problema fiscal. Esto no es Ok. un problema fiscal, Es político. es político. Porque cuando vos... Esa es una definición clave. ¿eh? Sí, pero no tengas duda. Vos pensás que aprobaste una ley base donde le bajaste el impuesto a los más ricos con los bienes personales, al 2% más rico de los más ricos. Bajaste, no tocaste jubilaciones de privilegio. No tocaste subsidios que tienen empresas que en la Argentina tienen cientos de millones de dólares de ganancias, pero igual reciben cientos de millones de dólares de subsidios. Caso Tierra del Fuego, caso otras tantas. Ahora, después me decís que por una ley para la inversión en educación, que vos en el mundo decís que es el diferencial de tu país, que tiene de costo fiscal el 0,14% del presupuesto, ¿soy un degenerado fiscal? Bueno, yo lo que creo es que lo que hay que discutir es, mira, el caso de las universidades es emblemático, porque es exactamente lo mismo esa ley que lo que salió bajarle los impuestos al 2% más rico de la Argentina. Entonces, vos tomás decisiones políticas. Digamos, ¿qué decidís? A ver, desfinancio la universidad pública, bajo los impuestos a los ricos. ¿Tenés derecho a hacerlo? A ver, la verdad, yo no espero otra cosa de Milei. Si Milei asumió diciendo que lo iba a hacer, que el Estado era una organización criminal. Por eso la marcha es al Congreso. Porque así como Milei y los diputados de La Libertad Avanza creen que el Estado hay que terminarlo y lo dicen, todo el resto de los diputados, que son mucho más que los 2/3, están electos diciendo que el Estado hay que mejorarlo, que es importante, que creen en la universidad pública. Bueno, entonces esta movilización es para que ellos hagan lo que le dijeron a la gente. Milei ya sabemos que va a vetar la ley, porque ya lo dijo, ya lo anticipó y lo dijo su vocero. No Es un esperamos veto otra total, no cosa. es un veto parcial, ¿no? Ahora, déjame ponerme un minuto en abogado del diablo. ¿Podrían las universidades, en general, la UBA en particular, mejorar la calidad del gasto, cambiar el régimen como para que haya por ahí menos docentes mejor pagos, con más full time y menos part-time o dedicaciones simples? ¿Hay cosas que se pueden hacer como para ser más eficiente en el manejo del gasto? Mirá, siempre, cualquier institución pública, o privada. cualquier institución pública o privada, sí, por supuesto, puede mejorar. Siempre se puede mejorar. Ahora, para saber cómo estás, lo ideal es compararte con otros que hacen lo mismo. Ok. ¿Sí? A ver, la Universidad de Buenos Aires gasta 8 veces menos por alumno en dólares que la UNAM de México. 15 veces menos por alumno en dólares que la Universidad de San Pablo. Está dentro de las 12 primeras universidades del mundo en los rankings, cuando hay muchos más
universidades que países. Vos tenés miles de universidades. Sí, claro. Ojalá el Estado argentino estuviera en el 0,4% mejor de los estados. Entonces, si vos me preguntás a mí, hoy yo creo que la universidad pública argentina hace magia con lo que recibe. Y si la comparo con las universidades de la región, creo lo mismo. Y si vos ves los salarios que cobran, te vas a dar cuenta que cualquier profesor que da clase en la UBA cobra 3 veces más en otro lado. Que el porcentaje del presupuesto, el 90% es salario. Si vos tomás en cuenta que el 90% es salario, que el otro 5% se te va en servicios públicos, la administración te sale prácticamente nada. Así es. Ahora, vos, Sergio, recién manifestaste estar orgulloso del colegio donde estudiaste, ¿no es cierto? Y que continúa, nunca te vas a dar. Nunca te vas. Ese es un punto. Egresar es un Claro. trámite. Los que digamos. estudiamos afuera sabemos cómo se fomenta un sentido de pertenencia fundamental, claro. ¿no es cierto? Tanto es así que yo, que estudié en Inglaterra, ¿no es cierto? En Oxford nunca escuché a un primer ministro. Los primeros ministros de Inglaterra generalmente salen de Oxford, ¿no? Desde Thatcher hasta Gordon Brown. Sí, Oxford o Cambridge. Pasando por Tony Blair, ¿no es cierto? Más Oxford que No, Cambridge. ahí está. Cambridge dejó de ser un matemático. Es Newton eso. Digo, en cuestiones verdaderas que es la política, ahí está Para Oxford, ¿no es cierto? Nunca jamás escuché de un primer ministro británico hablar mal de Oxford, ¿no es cierto? Aunque es una universidad privada. Y por el otro lado, lo que ahí es fundamental es la herencia que se les deja muchas veces, personal, a la universidad, ¿no? El endowment famoso. Me parece que acá en la Universidad de Buenos Aires, y vos en algún momento lo dijiste y se te malentendió, ¿no es cierto? Falta a veces ese sentido de pertenencia, por lo menos lo que se ve de tipo que estudió en la universidad pública, ¿no es cierto? El doctor Sturzenegger o el doctor Caputo, ¿no? Digo, que están, ¿no es cierto?, del lado de los verdugos, ¿no? Me parece que falta el sentido de pertenencia a veces a la a ver, sí, en ese streaming, cuando el periodista pregunta algo así como orientación política, a ver, el resumen ¿cuál termina siendo? Yo lo que digo no son ni mal aprendidos ni mal enseñados, son desagradecidos. A ver, porque que Toto Caputo haya ido a la universidad pública a formarse y por ahí estudiaba al lado del hijo de su jardinero, del hijo de su encargado de edificio, ¿sí? Porque la universidad pública es eso. Vos estás en el aula y en el aula, una vez que arrancaste, tu código postal no vale más. Valés vos por vos mismo. ¿Sí? Entonces ahí el mejor es el mejor. Bueno, si vos saliste de ahí y preferís bajarle el impuesto a tus amigos que le fue bien, ¿sí? El impuesto a los bienes personales, que lo paga el 2% más rico de la Argentina, en lugar de financiar eso, bueno, de mínima sos un desagradecido. Y en este gobierno, la gran mayoría son de las universidades públicas. Sturzenegger de La Plata, Patricia Bullrich creo que es de San Martín o de Lausana, no lo sé. De San Martín. Y así podés tener un montón. Ahora, bueno, eso después tendrán que dar ellos explicaciones con ellos mismos. Yo lo que creo es que, como me decías vos antes de arancelar, ¿sí? La universidad pública no es gratuita. Si mi hijo, cuando va a la universidad pública, no paga lo mismo que paga el hijo del encargado de mi edificio. ¿Por qué? Porque yo tengo un sueldo mucho mejor y pago muchísimos más impuestos. ¿Sí? Yo soy de los que creen que el Estado tiene que cobrarle al que recibe servicios en base, los servicios son estratégicos, como la educación, en base a la riqueza, no en base a lo que se educa. Si para mí como Estado, mientras más se eduque esa persona, para mí mejor. Es una inversión mejor. Pero sos consciente, no solamente en Argentina, en todo el mundo pasa esto, que en general los alumnos de las universidades son pertenecientes a sectores, si bien digamos, no hay un requisito de ingreso, en general son las clases medias, medias bajas, medias altas las que tienen posibilidades por el entorno, porque tienen que laburar, porque tienen una formación. La UBA es exigente, si no tienes una buena formación y hay un arrastre lamentablemente porque la calidad de educación primaria y secundaria se deterioró, llegan, y es cierto, lo hemos visto en nuestros alumnos y compañeros, en general son familias acomodadas, ¿no? Hay como un sesgo ahí, como que el gasto público en las universidades refuerza la diferencia de los salarios existentes. ¿Es cierto eso? Mira, en el ciclo básico común, el 60% de los ingresantes son hijos de primera generación de universitarios. Mirá vos. ¿Y cuántos pasan y llegan a las universidades de esos? De ese 60. Es buenísimo eso que estás diciendo. Del 60%,
la mayoría termina entrando a las universidades. A ver, posiblemente la UBA, para no tener, a diferencia de lo que te pasa, por ejemplo, en un colegio como puede ser el Nacional Buenos Aires o el Pellegrini u otro, que tienen un curso de ingreso. Sí, que es exigente. Entonces, ¿qué es exigente? Mirá para lo que trabajamos. Porque uno dice, mira, ¿quién tiene más chance de entrar al Buenos Aires o al Pellegrini? El que tuvo una mejor secundaria. ¿Sí? Bueno, en el Buenos Aires, en la última camada, el 50% de los que ingresaron son chicos que se prepararon solamente con el voluntariado de extensión del mismo colegio, que son alumnos enseñándole a otros alumnos. Espectacular. En el ciclo básico común, ¿vos qué haces? Te guste o no te guste, el que tuvo una buena educación lo puede dar libre si quiere, o lo puede dar en quinto año. Sí, sí. El que no tuvo una buena... O el UBA 21. A ver, o UBA 21, eso en quinto año. El que no tuvo una buena educación, bueno, tiene un año para acomodarse. Entonces, esas son las cosas. claro. Y eso es algo que le pedís a la universidad, que la universidad no tendría por qué hacerlo. Sí, ¿No? Digo, pero bueno, tiene que ver con resolver un problema que viene de la enseñanza primaria y secundaria. Y yo te aseguro que si vos ves el componente social de los universitarios, tenés muchos universitarios que, como te decía recién, ellos van a la universidad para ser los que mayor nivel de capacitación tienen en su familia. Y más durante un ese ajuste brutal, perdón, a ver, ¿no? y esa es la esencia de la Porque si vos en universidad. el ajuste brutal justito le cortás, ¿no?, la gratuidad, lo que estás haciendo es multiplicar el ajuste, ¿no? Nos van a rajar si nos hacemos un corte. Ya Ha- volvemos, hagamos estamos un en el corte, hagamos un tornillo. Aquí en el canal de la ciudad, no se vayan, ¿eh? En un ratito estamos de vuelta. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico. Gracias por acompañarnos. Estamos aquí en el tornillo por el canal de la ciudad. Estamos entrevistando a Emiliano Jacobiti, Jaco. Hablamos un poquito de la fragmentación de la oposición. Perteneces a un partido que siempre tuvo líneas internas, no es la primera vez, pero que uno ve ahora estos 5 diputados o 4 y medio, porque uno no es radical, si bien entró por Corrientes, ¿no? Ha llegado a Gustavo, al gobernador Valdés. 5 diputados que están no fuera del bloque, pero claramente alineados con el gobierno. Tenés sectores, el titular del bloque que tiene simpatía, comparte por lo menos de la agenda del gobierno. Una convención que quiere sancionar a estos diputados. Explícanos qué pasa en la UCR. La UCR trata de funcionar como partido, ¿no? Hace el esfuerzo por funcionar como partido. Me parece que y tiene esa desventaja que como trata de funcionar como una institución, siempre la gente le pide mucho más, ¿no? A ver, en la votación de los jubilados hubo 18 diputados que cambiaron su voto sin que cambiara nada de la ley que aprobaron. Ni la situación de los Y, jubilados. claro, todos hablamos de estos 4 diputados. Está bien, porque fueron 4 mamarrachos que encima se fueron a sacar una foto con Milei en el momento que lo estaban haciendo. ¿Qué hizo la Unión Cívica ¿Habían Radical? votado aparte? No, habían sido miembro informante. Habían propuesto la ley. Claro. A ver, vos proponés una ley que se aprueba en el Senado, no se modifica, te la vetan y no ratificás tu ley sin que... No es que a los jubilados en el medio se le dé un aumento de... No, ni siquiera. No. ¿Qué tiene que hacer un partido? ¿Qué hizo la convención? Lo citó, suspendió preventivamente a los que hicieron eso, la mesa del partido se juntó ayer y resolvió que apoyaba la convención y que había que seguir ese proceso. Ojalá todos los partidos políticos hagan lo mismo con las personas que hacen esto. Digo, a ver, yo sé, el peronismo con Scioli, que hasta hace poco fue su candidato a presidente, gobernador, con Franco, que hasta hace poco fue funcionario de Alberto Fernández, lo mismo con Patricia Bullrich. Creo que lo que a la sociedad le viene bien, a ver, los partidos no podemos garantizar que las personas no cambien una vez que fueron electos. Así es. ¿Sí? Por lo que sea, por convencimiento, por conveniencia personal. Lo que sí tienen que, para mí, garantizar los partidos, que los partidos toman medidas. En el radicalismo, cuando Cobo se fue y se fueron a hacer la concertación con el kirchnerismo, bueno, el partido lo sancionó. ¿Por qué? Porque no era el marco de alianza del partido. Hay otros partidos que no tienen esos métodos. Claro. ¿No? Vos Claro. por ahí no estás en el partido, pero por ahí también es cierto que los que se van, a ver, que Scioli se va y no dice, no es que va el peronismo a decir lo que hay que hacer, porque está con Milei, ya se dio cuenta que está con Milei.
Y la verdad, los radicales que quieren estar con Milei, bienvenidos sea, y que se vayan con Milei. Pero que no, a ver, que no pretendan que el radicalismo... ¿Pueden pretender que el radicalismo vote cosas que está de acuerdo con Milei? Seguro. Lo haría yo, lo haría cualquiera. Ahora, alguien que te dice que Alfonsín es el peor presidente de la historia y que se levantaba cuando estaba aburrido y le tiraba dardos, bueno, el radicalismo es obvio que no va a ir ahí. Ahora, ¿no? Chaco, vos sabés que los datos de opinión pública a veces te brindan algunas claves, no siempre te responden preguntas, pero yo veo que hay algunas provincias, en el caso de Mendoza, donde hay una superposición entre el votante del gobernador, que es radical, Alfredo Cornejo, y del presidente. O sea, Sí. si me preguntas qué hace un gobernador, si se opone al presidente, corre el riesgo de ver erosionada su base electoral. Digamos, de forma muy pragmática, te lo digo. Pero es que yo no me Y opongo. más allá de la dependencia económica Pero que es tiene. que yo no creo que haya que oponerse al presidente. Uno tiene que defender políticas de Estado. En nuestro partido son las que fijó la convención. Todo lo que el presidente proponga, que vaya alineado con eso, vos lo votás a dos manos. Ahora, vos no podés no defender a los jubilados. Vos no podés no defender a las universidades públicas. Por lo menos, si decís que sos radical y que estás de acuerdo con los lineamientos que aprobó la Y convención. por de otro tu lado, partido. perdón, no estamos hablando de una cuestión de falta de pluralismo, porque hay una discusión. El tema de los tipos que te votaron, inclusive que propusieron la ley, después se cambian y se dan vueltas después de una reunión en la Casa Rosada. Eso es una inconducta política importante, porque no tiene nada que ver con el pluralismo. ¿no es cierto? Vos no podés tener diputados que están en tu bloque Ese es el punto. que te dicen, para, hay una reunión de bloques, me voy porque me tengo que ir al asado, porque quiero ser parte de los héroes, que voy a evitar que ustedes tengan incidencia en lo que... No, bueno, no se puede. Es como que, sería como que Scioli quiera ir a decirle al peronismo lo que tiene que hacer. ¿Qué te imaginas que pasaría? Hablé con uno de los diputados, con dos, ¿no?, que estuvieron en ese grupo, y me dio un argumento que me dejó pensando, ¿no?, que es el de contribuir a la gobernabilidad. Me recordó cuando yo lo conocí a Luisito, yo era un simple estudiante de historia, y se instala el debate de la ética, de la responsabilidad, la ética, de las convicciones. Y yo, ¿y esto qué es? Bueno, uno me dice Max Weber. ¿Y qué es Max Weber? Y me fue a comprar Economía y Sociedad, Pobre. y así llegué a la ciencia política, y lo conocí a Luisito. O sea, yo soy el culpable. No, por supuesto. Y Alfonsín, porque eso de la... Y Alfonsín. ¿Qué es eso de la ética de las... Bueno, hay algo de la ética de la responsabilidad detrás de todo esto. Es decir, bueno, si el gobierno sufre un veto con un presidente tan endeble, esto puede generar una sensación de debilidad, puede derivar en una crisis. Bueno, pero vos tenés ahí un problema de formas. A ver, cuando Cristina sacó el 54%, porque había ganado, ¿había que hacer lo que decía Cristina? No. El 2011 fue. Ahora tenés, a ver, o por lo menos yo creo que no. Ahora vos, si vos tenés un presidente débil, que en lugar de sentarse a dialogar con los bloques, quiere imponer cosas, el que atenta contra la gobernabilidad es el presidente. Ya de por sí es bastante, ya de por sí creo que la Argentina tiene un problema que las cámaras de diputados tienen que resolverlo, que no puede ser que sea más fácil sacar un decreto que una ley. ¿Sí? Hoy vos para sacar una ley tenés que aprobarla en las dos cámaras. ¿Sí? Vos sacás un decreto, no tenés tiempo para que es algo que hoy mi ley está gobernando gracias a una ley que reglamentó Cristina. Exactamente. ¿Por la qué? reglamentó, sí. Porque con que solamente una cámara no te desapruebe un decreto ya vale. Un DNU. Un DNU, ¿sí? Un decreto de necesidad de Casi tiene urgencia. ultraactividad. Entonces, Totalmente. si con todo eso, que yo creo que hay que cambiar, pero todavía hoy no se cambió, vos no lográs una mayoría que te lo sostenga. Claro, que lo puede cambiar el presidente, porque es una reglamentación. Por eso, si vos no lo cambiás, bueno, lo que tiene que hacer el presidente es sentarse a dialogar. Porque así como a él lo votaron, y hay que respetarlo, también la gente votó esos diputados y esos senadores. Porque hubo muchos esos diputados y senadores que los votaron y que también tienen un mandato. Sí, Un ¿no? funcionario del gobierno me dijo, no, pero imagínate, nosotros no podemos evitar, digamos, esta cuestión de tratar de zafar de que nos esté envuelta el veto. Le digo, pero lo de ustedes fue una provocación. Claro. Con los jubilados y con el presupuesto Pero a ver, si universitario. vos partís de las bases, Hay que si ser vos partís cruel, de ¿eh? si vos partís de la base, Hay que ser que a los cruel. diputados y a los senadores les decís ratas, vas a tener un problema de gobernabilidad. Y sí, lógico, atentás contra tu gobernabilidad.
Si dependés de ellos para gobernar, ¿sí? Y vos le decís rata, ¿qué va a pasar? Bueno, él se dice el topo, así que pertenece al género de los roedores. No, claro, es el topo hecho del Estado, ¿no? Es indudable que la narrativa del presidente, la cosa agresiva que tiene, no ayuda a generar ningún tipo de consenso. También es cierto que desde la postura ideológica dura de febrero, con el fracaso de la ley de bases original, a lo que tenemos hoy hay como un aprendizaje, si querés forzoso, después de errores, pero hay un gobierno un poquito más pragmático, ¿no? Pero te tomo el punto, y la pregunta es, ¿vos crees que hay un problema de gobernabilidad en Argentina, que hay un riesgo de una crisis de gobernabilidad si la dinámica entre gobierno y oposición no continúa? Mira, yo hoy no veo eso. Lo que sí veo que hay un riesgo democrático porque tenés un presidente que permanentemente agrede a los demás. Hay muchos autoritarismos que arrancaron en el mundo ganando elecciones. ¿Sí? Sí. Si vos tenés hoy un presidente El chavismo. que dice las cosas que dice de la oposición, las cosas que dice del resto de los legisladores, las cosas que dice de los periodistas, las cosas que dice de los empresarios. A ver, las cosas que dijo Naciones Unidas. El presidente cuando le dice a alguien, callate que yo sé cómo ganó la plata tu papá, si es un funcionario público y sabe de algún delito, tiene que ir a denunciarlo, y si no está cometiendo un delito él. Por supuesto. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo lo que creo es que el presidente ejerce una violencia que hasta ahora nunca se vio en la democracia. Las cosas que el presidente hace, ejerce, como él desde sus redes sociales incita o reproduce la violencia anónima de gente, son cosas que no están bien. Que obviamente, si yo necesito del Congreso, y al Congreso le digo nido de ratas que están todos comprados, ¿no? Y después vaya a saber cómo negocio una ley, bueno, tengo un problema yo. Sí, eso es direccionar la bronca justo, ¿no es cierto? La bronca social que existe y que es totalmente legítima, ¿no es cierto?, en términos de la penuria económica y la decadencia argentina, es direccionarla en contra de las instituciones democráticas. ¿No es cierto? Es en un punto de oportunismo. Porque uno podría decir, bueno, el presidente solamente está reflejando la bronca de la sociedad. El presidente es su líder, ¿no? Yo siempre digo, Alfonsín no eligió a su peor enemigo, eligió a Cafiero como el adversario político en el cual construir un centro político. No eligió ni a Isabel Perón ni a Herminio Iglesias como, ¿no?, su adversario, claro, que realmente hubiera sido polarizar. Sí, en este caso siempre estamos... Y el presidente también mostró que cuando tiene que negociar, negocia. Sí, claro. Pero lo que decía Sergio, sí, en ese sentido es así. Y las ratas pasan a ser héroes. Claro, pero él ¿qué cree? Entre rata y héroe hay un chinchulín de diferencia, ¿no? Él que cree que hay mucha gente que no está dispuesta a bancarse la presión social que él ejerce a través de las redes sociales. Claro. Bueno, yo no comparto eso. Jaco, hablemos un poquito de la perspectiva, ¿no? Hasta ahora hicimos un diagnóstico. Ya el sistema político, para bien o para mal, yo sé que a la gente esto no le gusta, está pensando en las elecciones del año que viene, es inevitable. Las elecciones en Argentina tienen un rol ordenador, porque para bien o para mal tenés que pensar cómo competir. Hay un cronograma. ¿Qué ves? ¿Ves una construcción nacional, como fue en su momento, por ejemplo, Cambiemos o la Alianza? ¿Ves una cosa más bien provincial, esperando el 2027? ¿Cómo ves a la UCR? Mirá, yo creo que... A ver, ¿qué me gustaría? Poder construir un espacio político de centro, por fuera de la grieta, donde muchos partidos podamos coincidir en un programa y entendamos que hace falta darle a la sociedad la posibilidad de una alternancia sin tener que volver al pasado. Creo que el principal error que cometió Juntos por el Cambio, yo no creo que el principal error haya sido ir a internas. Para mí el principal error fue que las dos opciones de la interna se parecían demasiado al 2019. Ninguna de las dos opciones no era... A ver, en las dos opciones, vos decías, bueno, a los dos, a uno más, a otro menos, lo maneja Macri. Bueno, la gente no quiso volver al 2019 y votó por algo nuevo. Así es. Para mí, bueno, obviamente yo apoyé a Rodríguez Larreta, creo que hubiese sido una mucho mejor opción que esta, pero entiendo a la sociedad. ¿Por qué? Porque también creo que la construcción que hicimos nosotros se quedó a mitad de camino. Nosotros tendríamos que haber ampliado ese frente, tendríamos que haber incorporado sectores del peronismo, en ese momento no kirchnerista, por ejemplo, en ese caso era
Me acuerdo que era la discusión de si incorporar o no a Schiaretti. Schiaretti, Y claro. lo que pareciera que si lo incorporaba, algunos iban a ir y hubiese sido mucho mejor Claro. que los que, si perdieron, se fueron con Milei, se hubiesen ido de entrada y nosotros hubiésemos armado un frente político mucho más nítido. Más coherente. ¿Y eso es posible? ¿Le das algún grado de probabilidad? A ver, yo creo que es posible y voy a trabajar para eso. Cuando yo le pregunto esto a mis amigos radicales cordobeses, se agarran la cabeza porque dicen, ¿cómo me pedís que me asocie con el gobernador con el cual compito en la provincia? ¿Se puede bajar esa idea a Que realidad de recibió provincia? Milei, ¿no? Por otro lado. No, bueno, pero es entendible, ¿no? Están compitiendo con el del azotismo, por poner una manera, durante tantos años. De pronto, proponerles una alianza con ellos no hace ruido. No, a ver, obviamente yo no le voy a decir al radicalismo de Córdoba qué tiene que hacer. Cada cual lo tiene que definir. También, a ver, hacía mucho ruido ir con Juez y terminaron Sí, haciendo una aliados, fórmula con sí, Juez. tal cual. Digo, a ver, y por ahí se dé o no. Yo creo que hay que trabajar hacia ese lugar. Ok. Muchas veces te toca hacer un distrito que estás a contramano de lo que hace tu partido. A nosotros nos pasó en la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Nosotros competíamos con el PRO, el Partido Nacional entraban Juntos por el Cambio y eso generó una tensión. Bueno, hay que ver cómo resolverla en cada Totalmente. lugar. Fíjate que Jujuy, Gerardo Morales no hubiera ganado. A ver, si no y era por con ahí la vos, Contra a ver, Claro, por tal ahí cual. vos vas a una alianza nacional que integran, pero que en lo provincial discuten. Claro. Bueno, por eso es un sistema federal, ¿no es cierto? De niveles diferenciados, donde tenés estas cuestiones, ¿no? Porque De cuando alianzas. vos hablas de solapamiento de votos, Claro. en el Sí. caso de Córdoba, el radicalismo va a tener un problema de que se solapa voto Sí. o con uno o con el O otro. con otro. Naturalmente. Claro. Y sí. Y aparte, el voto urbano es una historia, el voto rural es otra historia diferente. Es bien Por suerte en Córdoba lo tenemos a complejo. Marco Ferrer, de presidente del partido, que tiene toda mi confianza y que aprovecho para saludarlo porque hoy es domingo y mañana va a estar asumiendo y no lo voy a poder ir a saludar Ah, mirá. porque me tengo que quedar a trabajar, pero aprovecho para saludarlo. Ya que ustedes estuvieron impulsando nuevas figuras en todo el país y Sí. en algunos casos con mucho éxito. Cada vez más notable es el caso de Puyaro en Santa Fe, que aparte está haciendo una gestión que está muy reconocida, incluso en materia de seguridad, con apoyo del gobierno nacional. ¿Qué otras figuras ves como en el horizonte enriqueciendo la renovación natural que tienen que tener todos los partidos, no solamente la OCR? A ver, una te decía recién Marco Ferrer, Sí. otra te puedo decir Facundo Manes en la provincia de Buenos Aires. Bueno, Maxi Puyaro, dentro de Santa Fe tenés muchos intendentes que gestionan bien. El caso de Leo Schiarella, intendentes que les toca agarrar lugares del Estado que están mal administrados, les toca ordenarlos y que después volver a ganarle al peronismo, más allá de haberse hecho cargo de ese ajuste. Digo, creo que en las universidades nacionales tenés rectores. No me quiero olvidar de algún intendente, el caso de Urpiano en Mendoza. Claro. Digo, tenés muchos, ¿no? El Ulpiano caso- Suárez, el intendente de la ciudad Claro. de Mendoza. digamos, incluso, a ver, Cornejo es un excelente administrador. O es un muy buen administrador de Mendoza. Digo, Y lo fue Godoy a ver, Cruz lo que también, hizo ¿no? Gerardo Morales en Jujuy me parece que fue una transformación de la provincia. Bueno, te di el ejemplo de Lungui en Tandil. Obviamente son casos más conocidos, pero el radicalismo tiene y muchos. Gobierna casi 500 intendencias, 5 provincias y creo que lo hace bien. ¿Y ves alguno con potencial de competir por la presidencia? Falta un montón, pero con espíritu, con ambición como para llegar a la presidencia. A ver, hoy te puedo decir que tanto Martín, que es presidente del partido, Facundo Manes, a ver, obviamente Maxi Puyaro está trabajando en Santa Fe, pero es una provincia que tiene un potencial gigantesco, está avanzando en resolver un problema terrible que es la violencia Así es. Sí, y que tenía y lo ha hecho muy de manera bien. sorprendente. esa ciudad, así que ahí ya tenés varios. Chaco, un gusto tenerte. Gracias por estar otra vez con nosotros. Luis, el discurso del presidente en Naciones Unidas, para algunos ratifica cosas que ya conocíamos de él, para otros fue una sorpresa. Justo tuve la oportunidad de hablar con una muy experimentada diplomática colombiana, que bueno, me preguntó, che, ¿qué se puede esperar? Che, no. ¿Qué se puede esperar del presidente? Más o menos se lo adelanté, algo que se había trascendido. Llamó la atención dos cosas, ¿no? A ver. Uno, a ella por lo menos, esa postura tan dura de él
en términos de defensa de la libertad, porque en un momento ella me dice, bueno, Occidente resolvió esto hace bastante tiempo con una combinación entre libertad de prensa, libertad de expresión, libertades individuales y un piso de igualdad como para que la libertad tenga no una concepción teórica, sino que vos podés tener la autonomía para desarrollar tu proyecto de vida. Sí, lo que Isaiah Berlin llama libertad positiva. Libertad positiva. Un porcentaje. O sea, no es algo tan difícil. En la filosofía política esto se resolvió hace mucho tiempo. ¿Qué pensás de eso? Mira, yo creo que el presidente no es contexto dependiente o audiencia dependiente cuando habla, ¿no es cierto? Él está hablando más allá de eso, y eso en donde estaba hablando es un cuerpo diplomático, donde las palabras, ¿no es cierto?, son muy importantes. Son muy importantes, porque es el instrumento de laburo. Claro. ¿No? Y ahí, ¿no?, los diplomáticos usan esa conceptualización específica que es el wording. O sea, cada palabra, ¿no es cierto?, tiene un peso relativo porque implica cosas, ¿no es cierto? Y es lo que este tipo me está queriendo decir. Y Milei habla como Urbi et Orbi, ¿no? Y yo creo que hablaba ahí a dos destinatarios. Por un lado, son sus héroes del capitalismo, que no son realmente los protagonistas del capitalismo, que son otros. Los héroes del capitalismo que él encanta son Elon Musk, ¿no es cierto? Son esos individuos self-made, y que producen innovaciones y que van inclusive en contra de las instituciones, ¿no? Porque son realmente la punta de lanza, son estos empresarios que generan la destrucción creativa schumpeteriana, si querés. Claro. ¿No? Bien austríaco, eso. Tal cual. Ahora, cuando vos mirás el capitalismo, lo que protagoniza el capitalismo son las corporaciones, tanto empresariales como estatales. Fíjate, los más en Brasil ya tuvo que bancar, porque un Estado soberano, y él no puede tener toda la guita del mundo. De rodillas en la justicia. ¿Viste? Es así. ¿A vos te parece? Y entonces, y después habló para acá, para demostrar que él las tiene bien puestas, ¿no? Como dijo su actual pareja, Yuyito. Sí, tiene cojones el presidente. Bueno, el problema es que yo también puedo tener cojones enfrentando un MAC que se me viene de frente. Me parece que va a ganar el MAC, ¿no? Porque hoy votamos finalmente con Eritrea, Venezuela, Gabón, Irán. Rusia, Irán. Y uno dice, la Argentina no va a ser neutral, dijo él. Rompe una política. Siendo minoritario, rompe una política de tradición histórica. Bueno, ¿qué? Pero es para estar con esto. Entonces, no, es que la otra cosa interesante del discurso anti-multilateralismo es que la Argentina, todos sabemos, está negociando con el Fondo Monetario Internacional, es el principal acreedor del fondo, es parte del fondo. Vamos a seguir negociando con el fondo. Es más, estamos pidiendo plata al Fondo Monetario. El Fondo Monetario es parte de Naciones Unidas, del sistema de Naciones Unidas. Es medio contradictorio. Es contradictorio. Bueno, llamar a las Naciones Unidas, ¿no?, un leviatán con múltiples pseudópodos y qué sé yo, y por otro lado decir que es ineficiente. Hay como una contradicción ahí, ¿no? Después, decir que, bueno, por lo menos resolvió problemas bélicos. Bueno, fue creada en 1919, ¿no?, la Sociedad de las Naciones. Woodrow Wilson fue un politólogo, sí, claro, el primer presidente politólogo estadounidense, ¿no es cierto? Bueno, no pudieron evitar la Segunda Guerra Mundial, ni más ni menos. Sí se creó el Consejo de Seguridad, pero eso fue un resultado de Yalta. No, por otro lado, claro. ¿Cierto? Alemania no estaba en el Consejo de Seguridad. Por otro lado, recordemos, las Naciones Unidas como tal, resultado de la Segunda Guerra Mundial, tenía un socio muy importante, que era la Unión Soviética, que no era particularmente un país que defendía la libertad. No, pero, digamos... No. Bueno, y China también en el Consejo de Seguridad. Entonces, quizás los impedimentos más grandes que ha tenido las Naciones Unidas para intervenir es ese Consejo de Seguridad. Claro. Que la vuelve una organización elitista. Sin embargo, este tratado que estaba por votarse es lo que se llama un tratado de acuerdo para generar acción colectiva, porque si no, cada uno sigue rompiendo todo. Y es voluntario. Entonces es como... ¿No es cierto? Que fue un tanto extemporáneo ese discurso, aunque el discurso sabía que lo tenía que dar. Y también me parece que le habló un señor pelirrojo. Me parece que... Que está por presentarse unas elecciones ahora. Creo que sí, el pero 5 de noviembre. Sí, no sé si en el colegio de abogados... No, es Trump, ¿no? Es Trump. Me parece. El problema es si no gana Trump. Pero bueno, qué sé yo. Falta tanto. Vos sabés que... Meses. Vos sabés que Trump se opone a la ayuda a Ucrania. Tiene una visión muy parecida a la rusa respecto del futuro de la Ucrania. Y, bueno, curiosamente, Milei hasta ahora fue un muy, muy fuerte defensor de Ucrania, de Zelensky.
ahí hay una diferencia, no sé cómo la van a resolver. Bueno, digamos, Trump, si no es algo, es un libertario en términos de lo que ha sido la protección del nuevo para hacer American Great Again. Vamos ahora al momento más esperado en toda la semana, por lo menos para el doctor Tonelli y para mí, que es los premios El Tornillo. Los premios Tornillo esta semana son los siguientes. El tornillo negro para el índice de la pobreza, que significa que más de la mitad de nuestros compatriotas, ¿no es cierto?, están pasándola mal. Y esto con los números fríos, ¿no es cierto?, estadísticos, en un proceso que no es un proceso de una crisis abrupta, un estallido, sino que es algo, ¿no es cierto?, que se está dando, casi te diría, en cámara lenta. Esperemos que pronto la economía rebote y empiece a sacar gente de esta situación que es un escándalo. Esta semana, Luis, la justicia argentina, muchos se quejan de la justicia federal, se quejan de cómo la justicia argentina pidió la detención internacional, le pide a Interpol, el juez Ramos, de Nicolás Maduro, de Diosdado Cabello, de los jerarcas del régimen venezolano, chavista, que ha venido protagonizando una crisis humanitaria sin precedentes. Casi 8 millones de venezolanos tuvieron que irse de su país. Hay desapariciones, torturas. Bueno, muchos se quejan de la justicia. Nosotros creemos que es muy importante sostener esta tradición de defensa de los derechos humanos. Son delitos de lesa humanidad que no prescriben, que efectivamente en cualquier parte del mundo democrático uno puede presentar una denuncia. Nos parece muy importante reflejar que esto es la síntesis de los valores más importantes de estos 40 y pico años de democracia argentina. Tornillo blanco para la marcha blanca. Miércoles 2 es la marcha de la universidad pública, por la universidad pública, ¿no? Y hay un punto importante, porque en una situación de crisis, Sergio, muchas veces la única esperanza de tener de salir de ella es la educación. La educación es el pasaporte que todos tuvimos, por lo menos nosotros dos, ¿no es cierto?, a tener un pasar mejor. Hoy en esta sociedad tener un pasar mejor es quedar del otro lado, algo que no pasaba cuando éramos chicos nosotros, ¿no? Hoy hay un centro, hoy la sociedad se ha de alguna manera estallado y separado, ¿no es cierto?, en la desigualdad. Así que tornillo blanco para la marcha pública del miércoles 2. A las 17 horas. Acto central en el Congreso, 14 horas se será de Plaza Jusey. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos aquí en El Tornillo por el canal de la ciudad. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico. ¿Para qué, don Carlos? A ver si te puede arreglar.